Un poquito tarde hoy, Sí. Enseguida hacemos el repaso de los temas del día. Ya hemos subido la foto entonces a nuestra cuenta de Instagram, La Vanguardia Oficial. Hay cientos de respuestas Sí. y comentarios al respecto. El procedimiento que eligió el jurado para determinar el ganador va a ser poner simplemente un like. Ese va a ser el mensaje que va a recibir el audio encriptado. Mis hijas me dicen que las personas conocidas ponen 1 o 2 likes. A mí me da mucha pena y le pongo like a todo, ¿no? Claro, le pongo a la gente, a toda la gente que me escribe, le pongo un corazoncito. Sí. Pero me dicen que eso no se hace. No se hace, dice. Bueno, en este caso vamos a, yo le pondría un like a todos, obviamente, pero vamos a elegir con el jurado entre hoy y mañana al ganador del concurso y ¡pumba! Le mandamos un mensajito encriptado. Correcto, Marcelo. Correcto. Otro que cayó en desgracia es Marcos Álvarez, el corresponsal de... No, Marcelo, con lo que nos gusta Miami. En Miami, porque me mandó, para no caer en desgracia, me pone, y mantenerse en el ranking, y no caer, dice, en el sube y baja emocional, me envió una información. Pero yo ya la di temprano. Cuando él dormía. Claro, tiene diferencia horaria, Marco, que pobre. Un tipo de Trump ganó las primarias. Justo iba a comentar, entonces, le vamos a dar una oportunidad más a Marcos por un problema de diferencia horaria, pero por el momento cayó en desgracia. Correcto. Mal. En capilla. Está en capilla, exactamente. Bueno. Seguramente que su información tenía algún punto de vista muy importante, seguramente, pero vamos a contar lo que sí que es importante, porque es las primarias, las internas de los Estados Unidos, el avance hacia las legislativas o las medio término en los Estados Unidos, que serán fundamentales en términos, obviamente, de la construcción política y de la geopolítica. Obviamente, estamos Biden contra Trump de nuevo. Ganó J.D. Vance, como Juan Dillon, ¿no? Tendría ser Vance. JD, Juan Dillon. Vance, que es autor y capitalista de riesgo, es un empresario. Que Trump llegó a decir que era un estúpido, entre otras cosas. Lo descalificó, lo bombardeó, dijo absolutamente de todo, pero finalmente lo acompañó con otros dirigentes, por decirlo, republicanos, y al final ganó. Es un dato político muy importante en torno, obviamente, a la situación que se ha expresado en el día de ayer por este borrador, entuerto de la Suprema Corte, el aborto que va a suceder, manifestaciones, y el pedido incluso de Biden en el día de ayer, que ya lo puso la decisión de la Corte en términos electorales, pidiéndole a los votantes de Estados Unidos que las elecciones legislativas hay que defender los derechos fundamentales que están en juego nuevamente en los Estados Unidos. Así que es democracia versus Trump y las locuras de ellos. Eso es un término, me parece, muy importante en la mañana de hoy. Hablamos obviamente de la situación de Ucrania y todo lo que está sucediendo. Otro dato importante de hoy, Marcelo, es que finalmente en las elecciones francesas legislativas, ya la izquierda, lo comentábamos a la mañana, tiene se ha fusionado y ha incluido incluso al Partido Comunista Francés. Esto puede ser, un gran obstáculo o un bloqueo muy grande a la política de reforma de Emmanuel Macron. Y el último dato, me parece también interesante en la mañana de hoy, se repite, y vos lo venís contando hace mucho tiempo, en la insistencia sobre un conflicto abierto o un conflicto latente con Taiwán. Taiwán, realidad China, Estados Unidos, por la intención o la disputa de poder en esa región. Acaba de engullirse hace un tiempito, no hace mucho tiempo, a unas islas. Las islas Salomón, correcto. Está poniendo bases militares cerca de Australia, ¿no? Un tema tan dramático eventualmente como el ucraniano, ¿no? Nosotros contamos hace unos días que los bancos o el sistema económico y financiero chino está viendo cómo saltar posibles sanciones si hay un conflicto con Taiwán. Ya se están preparando. Hay varios diarios internacionales, revistas, The Economist, por mencionar diarios españoles, que están hablando ya de cómo sería la estrategia militar de China hacia Taiwán y por qué es el momento o sería el momento de China para establecer operación, para lo que puedan llegar a decir. Recordamos que se repite este tema en los últimos días. Recordamos que Taiwán es un país independiente. Claro. China no lo reconoce como tal. Pocos países reconocen a Taiwán como país independiente. Paraguay es uno de ellos. No hay muchos países que acepten a Taiwán como país independiente. Y este asunto tuvo una especial importancia durante la pandemia, porque cuando Taiwán le reportó a la OMS lo que estaba pasando con el COVID, la OMS, manejada por el señor Tedros Adhanom
Correcto. Sus desconoció la información de Taiwán, argumentando que Taiwán no era un país. Correcto. Para no meterse en problemas bajo con presión, China. obviamente, del gobierno chino. Entonces, esta cuestión de la independencia de Taiwán es un tema eléctrico para el mundo y tuvo una gran influencia durante la pandemia. Yo mencioné mucho eso cuando ocurrió el episodio, porque fue una actitud vergonzosa, porque pusieron la geopolítica por encima de la salud de la humanidad, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Los taiwaneses reportaron a la mesa y acá hay un despelote genial extraordinario con un virus. Pues sí, no importa, ustedes no son un país, por lo tanto, nos escuchamos. Bueno, hubiera sido muy útil que la OMS escuchara estas primeras advertencias de Taiwán, que China, por supuesto, en algún momento próximo va a intentar. Correcto. Hay que imaginar que se hablan, The Economist habla de lo que sería el impacto en la economía si hay una guerra, y habla claramente que China hoy tiene la producción de Estados Unidos, Alemania, industrial, no estoy hablando de Estados Unidos, Alemania y Japón. Si sucede algo, digamos, lo que está sucediendo en materia de precios internacionales, inflación, commodities, lo demás, sería, por decir, un poroto a lo que pueda suceder. Pero se está hablando y se está, digamos, diagramando cómo incluso puede ser la ofensiva de China en Taiwán. Muchísimas gracias, Juan. Gran tema, ¿eh? Una cosa empieza ahora y termina después de las noticias, ¿no? Recordamos que el senador Luis Juez presentó ante la Corte Suprema un per saltum para que justamente la Corte intervenga en el hecho de que le birlaron, digamos, si cabe la palabra, su lugar en el Consejo de la Magistratura con esta maniobra de dividir al bloque oficialista en el Senado en dos subbloques para tener dos lugares en vez de uno. Veremos qué hace la Corte, pero me parece relevante el dato de lo que ha hecho el senador Juez. Bueno, recuerdan ustedes la causa del auto trucho y de los papeles truchos de un auto que pertenecía al señor Amado Vudú. Bueno, la Cámara de Casación, Federal de Casación Penal, determinó que no había pruebas ni para eso, ni por la adulteración de esa documentación, ni por una compra de autos bastante exótica que ocurrió durante la administración de Vudú en el Ministerio de Economía. ¿Sí? Esa fue bastante más grave que absolvieron de todo, ¿no es cierto? Y también fue absuelta la señora Kirchner y un conjunto de empresarios en uno de los segmentos que tiene la causa de los cuadernos, porque el juez entendió que no había pruebas suficientes, ¿no? En la Argentina nunca hay pruebas suficientes, por lo tanto, ni las más escabrosas evidencias se constituyen en la Argentina en una prueba suficiente, ¿no? Así que bueno, el juez Ercolini entonces consideró que no hay pruebas para mantener acusados a varios empresarios argentinos y a la vicepresidente por un caso bastante comprobado de coimas, ¿no es cierto? Bueno, dice esta mañana Sergio Rubín, que es el periodista probablemente más importante de Argentina en coberturas del tema vinculados al Vaticano y al Papa, este Papa o cualquier otro Papa, que en un hecho sin precedentes, pone Sergio Rubín, la Iglesia Católica en el país, por la relevancia de su jurisdicción, el Vaticano detectó una serie de transacciones económicas irregulares que involucran la venta de inmuebles y alquileres a precios muy menores a los del mercado en el Arzobispado de Buenos Aires. Esta maniobra, dice Rubín, habría beneficiado a supuestos asesores financieros, entre comillas, de la curia porteña, y fue detectada tras una auditoría que ordenó el Papa Francisco y efectuada por 2 enviados de la Santa Sede. Bueno, nada, un tema que habrá que seguir es efectivamente un escándalo, el escándalo que le afecta eventualmente y de modo directo nada menos que a Mario Poli, al sucesor del Papa en Buenos Aires como arzobispo de la ciudad. Bueno, atención, hay 2 conflictos en el plano del mundo de la economía popular, de los piqueteros en Argentina, porque por un lado hay alguna tensión con los piqueteros oficialistas y otra con los piqueteros opositores, ¿no? Bueno, esto en primer lugar habla de la politización del mundo de la economía popular, porque están divididos obviamente en sectores contrapuestos. Por un lado hay un problema porque el sector, digamos, oficialista reclamó un ministerio. Claro. Directamente. El movimiento Evita. El movimiento Evita, sí señor. Y aparentemente eso no va a ocurrir. Y en segundo lugar, 4 sectores de los piqueteros opositores, el Polo Obrero,
el grupo Teresa Vive, Barrios de Pie Libres, y un organismo que yo no lo conocía, que se llama FOL, que es decir, Frente de Organizaciones en Lucha, ¿no? Que tiene unos 9.000 integrantes, no son muchos. Por ejemplo, Barrios de Pie tiene 60.000, ¿no es cierto? Polo Obrero tiene 65.000, Teresa Vive tiene 20.000, eso es el más pequeño. Todos han convocado a marcha la semana próxima, entre el martes, miércoles y jueves próximos, en Buenos Aires, para reclamar, por supuesto, por la recomposición de sus ingresos por parte del sector público. Dicho esto, recordamos un poquito lo que nosotros anticipamos ayer muy temprano, creo que fuimos los primeros en mencionar el tema ya a las 6 de la mañana, cuando trascendió este borrador de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, anticipando un voto que anularía eventualmente el famoso fallo de la Corte de los años 70 que legalizó el aborto en Estados Unidos. En primer lugar, la Corte, a través de su presidente, que se llama John Roberts, confirmó que el documento era auténtico y por lo tanto ordenó una investigación sobre la filtración del asunto, que fue publicado por un portal llamado Político. El portal hizo bien en publicarlo, por supuesto, sin información de primer nivel, ¿no es cierto? Habrá que investigar eventualmente de dónde salió esto en el plano interno. Y es más, me llamó la atención el modo en que tituló el juez Roberts la investigación. Le puso abuso de confianza atroz. Abuso de confianza atroz se llama la investigación que encabeza ahora el juez John Roberts. Bueno, por supuesto, este tema ha reabierto una gran polémica en Estados Unidos, y me parece que va a invadir la campaña que está comenzando ahora para las elecciones de medio término que van a ocurrir en este octubre de este año 2022. Y por supuesto, esto va a terminar con que Joe Biden va a tener una ley nueva, una ley, que es lo que no, o una ley nueva, no, una ley que no había, o en todo caso cada estado regulará finalmente el asunto, y eso va a producir una división obviamente entre estados republicanos y estados demócratas, que ya bastante divididos están. En cualquier caso, este tema, y de manera sorpresiva, irrumpe en la vida política norteamericana de cara sobre todo a las elecciones que va a haber en octubre de este año. Bueno, CNN acaba de informar que habló nuevamente el Papa Francisco sobre el tema ruso, y se dirigió al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es el patriarca Kirill. Se traduce como Cirilo. Le pidió que no se convierta en un monaguillo de Putin. Correcto. Bueno, es la segunda vez que el Papa menciona a Vladimir Putin, siendo que había dicho unos días antes que generalmente el Vaticano y el Papa no mencionan a los presidentes por su nombre ni a los países por su nombre. Sí, te cuento solo algo, porque Kirill está hoy en el centro de la discusión internacional también, porque estaría dentro del paquete de las sanciones, 6º paquete de sanciones que haría la Unión Europea. Está dentro, ¿por qué? Porque se estima que Kirill tiene un patrimonio de $4.000 millones. Claro. Entonces, ¿cómo está? La Guerra Santa, pero es un hombre que tiene $4.000 millones de dólares de patrimonio. Claro. Está en la portada hoy de Corriere della Sera, entre otros. Esto no lo dije nunca, lo voy a decir ahora, es una opinión muy personal. Yo estoy personalmente de acuerdo en este estado de cosas, siendo que Rusia se ha vuelto un país que está masacrando a otro país. Estoy del lado de todo tipo de sanciones. Pero claro. Incluso las deportivas, mirá lo que te digo. Yo nunca había llegado a tanto, pero en este caso creo que aplica todo tipo de sanción, ¿no? Incluso contra la Iglesia Ortodoxa Rusa, que en cualquier caso es uno de los mentores de la locura de Vladimir la guerra justa. Obviamente, por supuesto. O sea, del mismo modo que Putin supone que los ucranianos son todos nazis, Kirill supone que los ucranianos son todos unos tipos que están perdidos entre Sodoma y Gomorra. Correcto. ¿no? Claro. Ok, entonces me parece que, siendo que estos son argumentos que justifican una masacre a población civil y a niños, estoy de acuerdo con todo tipo de sanción, incluso contra la Iglesia Ortodoxa Rusa. Bueno, la seguimos después del corte, ya venimos. En nuestro repaso incluimos en el repaso, obviamente, la actualización de la agenda económica de este día, miércoles 4 de mayo. Vamos, William. Presenta. En donde hay actividad hay riesgo. En donde hay riesgo puede haber seguridad. Martínez Sosa, Unibroker, Salim, Safety, Austral Consulting. Somos HMS.
expertos en seguros desde hace más de 50 años. Bueno, Marcelo, actualizamos los mercados, cómo están arrancando. Hoy hay reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos y todo el mundo cree que van a subir la tasa de interés medio punto, el doble de lo que fue la suba de la última vez. Está subiendo fuerte el petróleo a esta mañana, 4%, 107 el WTI, 109 el petróleo Brent. Las criptomonedas también firme, 1% arriba el Bitcoin, que cotiza $39.000 a esta hora. También los granos, está subiendo 4% el trigo en este momento y 1% está subiendo la soja. Los mercados de futuros de las bolsas de Nueva York, que ayer recuperaron poquito, entre 0,3 y 0,4, esta mañana también están levemente para arriba, una leve suba entre 0,2 y 0,5%. Recordamos el dólar en Buenos Aires ayer, 204 pesitos en la calle, 209 el contado con liquidación. Gracias, Willy. Tan interesante de esta mañana, el sábado a la tarde, el sábado pasado a las 3 de la tarde para ser exacto, durante un largo rato el estado de California logró cubrir el 100% de su demanda eléctrica con energía renovable, con energía solar y con molinos, los famosos molinos que juntan energía. Considerando que California tiene 40 millones de habitantes y que es prácticamente un país, es un dato muy alentador, y debiera ser un ejemplo para la Argentina, que tiene molinos parados como consecuencia de falta de repuestos. Bueno, muy bien. Juan se preguntaba temprano, y es una pregunta que aplica por supuesto esta mañana, si finalmente el próximo día 9 de mayo Vladimir Putin va a declarar la guerra formalmente a Ucrania o no. Sí. Ahora sí, hay muchas... Bueno, hay perspectivas, obviamente. Manuales, digamos. Ese día se recuerda el triunfo que tuvo, obviamente, el apoyo de los británicos, de los americanos y de los australianos, claro, del triunfo de las fuerzas rusas sobre el ejército nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay toda una especulación respecto de qué hará Putin ese día. Según el Papa, Víctor Orbán, el líder de Hungría, otra especie de Putin, le dijo que ese día se termina la guerra, y los analistas americanos y británicos sugieren exactamente lo contrario, que ese día Putin va a declarar formalmente la guerra, cosa que no ocurrió hasta ahora. Él habla de operaciones especiales. Claro. Así que bueno, para el 9 de mayo faltan 4 días, así que nos enteraremos pronto. Ayer el tenebroso Sergei Lavrov, el canciller ruso, que había dicho que la condición de judío de Volodymyr Zelensky, líder de Ucrania, no descartaba su condición de nazi, ¿no? Utilizando esta vieja teoría de que finalmente los judíos son nazis, ¿no es cierto? Una teoría muy loca, pero bueno, que esgrime un canciller, ¿no? Y ayer agravó las cosas porque acusó directamente al Estado de Israel de apoyar a un gobierno nazi. O sea que, nada, cada día peor. Bueno, ayer también el canciller alemán, el sucesor de Angela Merkel, se llama Olaf Scholz, alertó que Putin está pensando en atacar a otros países, ¿no? Obviamente todo el mundo mira a Moldavia, sí. Pero guarda con Polonia, guarda con los países bálticos y eventualmente hasta con Finlandia, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos algunos datos adicionales interesantes para completar el panorama de Ucrania antes de meternos con la Argentina. Obviamente fracasó el Papa en intentar ver a Vladimir Putin, que por supuesto no le contestó. Lo había planteado antes de ayer. La televisión rusa presentó un informe antes de ayer mostrando como una especie de entretenimiento televisivo qué ocurriría si Rusia dispara misiles nucleares, el famoso Satan II, del que hablamos la semana pasada, sobre 4 de estas ciudades, ¿no? París, Berlín, Roma y Londres. Una cosa de terror, ¿no? Creo que nunca la televisión de un país mostró semejante situación, ¿no? Sí. Y está mostrando el avión del fin del mundo. La base, claro, de nuclear es un avión ruso. Claro. Y en las últimas imágenes que emite la televisión rusa apareció de nuevo, claro, este avión, desde donde se comanda una acción nuclear. Bueno, así que así están las cosas, digamos que para ser prácticos, cada día más graves. Bueno, ayer hubo no uno sino 2 espectáculos extraviados ofrecidos por la
política argentina. El obvio ocurrió entre el Cuervo Larroque, la señora de Kirchner y el presidente Fernández, y el otro ocurrió en el Senado, tan grave uno como el otro. Porque ayer se presentó finalmente el canciller Santiago Cafiero a ofrecer una explicación respecto de la política exterior de Argentina. Yo hice un comentario ayer sobre el tema y pasó algo mucho peor de lo que yo pensaba, ¿no? Porque para disimular la posición argentina respecto a los derechos humanos en Venezuela, presentó una asombrosa explicación. Dijo que violaciones de derechos humanos hay en todos lados. Tremendo. Qué bárbaro. Un elefante en un bazar, lo que es. Una cosa. Entonces, no solamente eso, habló específicamente, porque no fue ambiguo, no dijo, mire, violaciones como la verdad hay en todas partes. Claro. No, dijo que eso ocurría, por ejemplo, en Chile, o ocurría en Colombia, e incluso en la Argentina, donde a juicio del canciller se cometen violaciones a los derechos humanos. Yo jamás vi algo semejante. Porque claro, le preguntaron la posición argentina respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y él dijo, no importa Venezuela, esto pasa en todos lados. Yo me imagino que habrá una respuesta de parte del gobierno del presidente Boric de Chile y del presidente de Colombia. ¿Cómo se llama el presidente de Colombia? Me acabo de olvidar. Sí. Bueno, no importa. Duque, ¿no? Iván Duque. Iván Duque, sí, claro. Inmediatamente, porque los ha acusado de violar los derechos humanos, ¿no? No más y nada menos. Pero esta noticia no viene sola, se complementa con la posición que tomó ayer el presidente Fernández respecto de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que están, obviamente va a haber una cumbre de las Américas en Los Ángeles pronto, y Argentina se manifestó en defensa de Cuba, Nicaragua y Venezuela para que asistan a la cumbre. Ponerle que lo de Cuba es pintoresco y Venezuela ya arrepta, ¿no es cierto? Pero Nicaragua, porque uno puede ser más o menos de izquierda, puede ser comunista como Juan y yo, claro, pero defender un régimen que tan comunista como ustedes, no, no, tanto no. Pero la verdad es que convengamos que el caso de Nicaragua es asombroso por el hecho de que hubo 13 elecciones o 2 elecciones en los últimos años en la región. Perdieron todos los oficialismos, excepto en Nicaragua. ¿Y por qué ganó en Nicaragua el señor Ortega? Porque metió preso a todos los opositores, a todos, y con órdenes de captura y de prisión largas. Los metió en cana por 10, 20 años. Por delitos complejos. Por delitos complejos, a todos acusados de lavado de dinero. 12 políticos. Exactamente. Así que, a ver, acá no es solamente la señora Kirchner la que tiene problemas, Claro. O sea, el gobierno y el presidente tienen también problemas muy graves, La política exterior no es un asunto para dejar en manos de criaturas, que para justificar la posición argentina en favor de Venezuela termina acusando a Chile y a Colombia de violar los derechos humanos en sus países. Yo cuando lo leía no lo podía creer. Me pareció, la verdad, mucho más grave que lo de Larroque. Sí, claro, porque eso compromete a todo el gobierno y a todo el país. A toda la Argentina, ¿no es cierto? ¿Quién va a dar explicaciones? Bueno, obviamente que el presidente Fernández debiera expulsar al canciller esta misma mañana, cosa que por supuesto no va a ocurrir. Por lo tanto, al no echarlo, va a convalidar este punto de vista. Lo recibió el presidente de Chile hace 2 semanas en Buenos Aires. Exactamente. Como mínimo tendría que pedir disculpas el canciller. El presidente tiene que pedir disculpas. Sí. Bueno, y obviamente la crónica de los hechos, ustedes la conocen, la repasamos un minutito. Ayer por la mañana el ministro del gobierno bonaerense, Andrés El Cuervo Larroque, acusó a Martín Guzmán, a Matías Culfas y al ministro Moroni, ministro de Economía, Producción y Trabajo, de haber construido la derrota. Frase importante para entender lo que tiene en la cabeza el kirchnerismo, que es justamente un problema de carácter electoral, ¿no es cierto? Como dijo hoy bien Sergio Berestein. Dijo que el gobierno era nuestro cuando se le preguntó por los cargos que el kirchnerismo tiene en la administración donde se controla la caja, es decir, el PAMI, la ANSES, etcétera, aerolíneas, etcétera. Sí, además en todos los ministerios. ¿Cómo se van a ir si el gobierno es nuestro, ¿no? Y acusó al presidente Fernández de ser bolsiqueado por su entorno, así que lo roban, ¿no es cierto? Y de hacer operaciones contra Cristina. Y acusó de que seguramente de París debe ser lo peor. Tremendo, bueno,
A esto le siguió el tuit de la señora Kirchner, que en circunstancias que ya contamos, escribió que se puede ser legítimo y legal de origen y no de gestión, con lo cual yo interpreté que ella estaba acusando o determinando que el presidente carecía de legitimidad democrática. El presidente respondió balbuceando, como habitualmente ocurre: yo no soy el dueño del gobierno porque nadie lo es, dijo el presidente Fernández, y Gustavo Vélez dio una explicación muy gráfica. No lo podía creer, porque él dijo, bueno, citando a Perón, dijo que Argentina va a salir adelante con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, que es lo que probablemente termine ocurriendo. Sí, exacto, como ya ocurrió varias veces, obviamente. Este próximo viernes la señora Kirchner va a hablar seguramente en la Universidad del Chaco, donde va a ser distinguida con un doctorado honoris causa. Va a dar un discurso sobre la crisis que ocurre en las democracias del mundo, y el gobierno tiene alguna inquietud, según leo esta mañana en el diario Clarín, respecto del contenido de semejante discurso. Dicho esto, a mí me parece que es muy difícil entender un conflicto, entenderlo, no digo resolverlo, entenderlo, cuando ninguna de las partes tiene el más mínimo sentido común, ¿no? Uno está acostumbrado a mirar, a entender, a explicar, eventualmente incluso a juzgar conflictos, cuando alguna de las partes tiene algún criterio, ¿no? Uno tiene elementos, nosotros y ustedes, para entender la naturaleza de los conflictos y poder determinar de qué lado está más o menos la razón, ¿no? Para yo puse un ejemplo extremo, por supuesto, con el caso de Ucrania y de Rusia, ¿no es cierto?, donde las cosas son obvias, ¿no? El problema que tenemos acá es que no está claro, o mejor dicho, está claro, de qué lado está el sentido común, de ninguno de los dos. Es un desastre de corresponsabilidad, ¿no? El significado de que la vicepresidente que puso al presidente considere que no es legítimo el presidente es un asunto electrizante. Yo repito, y con esto cierro, que me parece a mí que Cristina Kirchner está mirando el caso de Putin, ¿no es cierto? Claro. Que es obviamente una persona de su cercanía, ¿verdad? Cuando Putin puso a su Alberto Fernández, que se llamó Dmitry Medvedev, ¿no? En una instancia en donde Putin no podía ser reelecto. Después lo resolvió. Claro, en el caso de Medvedev, si de ocurrir un conflicto, Medvedev hubiera sido inmediatamente envenenado, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. En Argentina, como hacen todo mal, probablemente ni eso se puede hacer. Pero utilizó otro veneno, muy complicado, que es determinar que el presidente en ejercicio no es un presidente legítimo. Y es imposible de descifrar cómo continúa este conflicto.